que es el entrenador de Liverpool, que está junto a nosotros, Camilo Esperanza. Muchas gracias, Cami, por estar acá con nosotros. ¿Cómo andás? No, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Arremate ahí, Camilo, un poquito el micrófono, así te escucha perfecto. Tranquilo. No, tranquilo, Un placer, tranquilo. bienvenido. No, tranquilo. Se lo decimos a todos los invitados. No te preocupes. Vos sabés, Camilo, que me dijeron que, no sé quién fue que me dijo esto, que llegaste a Uruguay y una vez que ya prácticamente estaba todo arreglado con Liverpool, te encerraste en un apartamento con un grupo de trabajo, seguramente tu cuerpo técnico, gente que va a estar acompañándote, a mirar videos, a escautear jugadores, a mirar lo que está, a mirar lo que se puede traer. ¿Puede ser? Esto que te estoy diciendo es ya una cuestión media obsesiva, pero como diciendo no hay tiempo que perder, hay que laburar. Bueno, sí que nos encerramos. ¿Viste? Como acá todo se sabe, chiquito esto. Pero no exactamente a ver jugadores. De ver jugadores se encarga la dirección deportiva. Nosotros confiamos plenamente en el trabajo que hacen ellos. Gustavo Ferrini y todo el equipo. Gustavo Ferrini y su equipo, que sí que nos van pasando, nos van filtrando y nos van pasando cosas. Nos juntamos porque no nos conocíamos personalmente. Con el profe y con el Tofi no nos habíamos visto en persona. Nos habíamos visto en persona alguna vez visitando el complejo de Liverpool. ¿El profe quién es? Alex Farto. Está, porque el profe del Tofi Figueiredo, por supuesto, muy conocido, Claro. pero está bueno también nombrar al profe. Sí. ¿No se conocían? No, en persona no. Mucho Zoom, muchas conversaciones, pero no en persona. Entonces, yo quería hablar con ellos cosas que para mí son muy importantes dentro de lo que es el trabajo diario y la organización del cuerpo técnico, que yo consideraba que era mejor hablar en persona, cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos esa instancia ahí, pero después ya las siguientes reuniones... Salió todo bien de ahí, hubo humo blanco. Sí, salió todo bien. Ya las siguientes conversaciones pasaron a ser en cafeterías. No hace falta. No hace falta. Quiere decir que la cosa mejoró. No hace salió falta bien. el rigor del cuartito todos los días, ¿no? Vos, Cami, ahora estás con el Tofi Figueiredo. El otro día le decía, curioso, lo dije acá también, me golpeé el pecho en el programa de lunes a viernes porque dije que estás con un Hernán Figueiredo, con mi apellido, y un Pedro Mendoza con mi nombre. Él sabía que para tener alguien que ande bien tenía que juntar. Usted en cualquier momento se hace socio de Liverpool, ¿no? Escuchá, Le falta hacerse socio de Liverpool. No, pero de Torque también le gusta. Claro. Él va Boston River, ni que hablar. Él va arañando varios cuadros. Pero todo esto porque, para la gente que no sabe, Camilo tenía una de las razones por las cuales yo ya lo venía siguiendo hace tiempo, que tenía un podcast que lo hacía con Pedro Mendoza, que es su asistente técnico, que se llama Salir y Disfrutar, que era charlando de distintas dinámicas de fútbol, también con algunas entrevistas. Ahí ya sabías vos que con la gente que charlabas era como ese, no sé si material, pero como de la que te querías rodear para ser un entrenador. Y cuando yo con Pedro arrancamos un podcast en portugués que se llama Vantagem Posicional. Bien. Y después, bueno, yo tengo cierta facilidad para el portugués, pero después de hablar una hora y media en portugués me queda el bombo. Acá se ha hecho un bombo. Entonces le dije a Pedro, Pedro, ¿qué te parece si hacemos uno en español? Algo en español. Sí. Para un poquito de descanso. Parar un poquito. Y la verdad que todos los invitados que pasaron por los dos podcasts son gente con la que a nosotros nos apetecía hablar, teníamos ganas de hablar. Yo imagino que ustedes acá, por ser el tipo de medio que es, tienen ciertas obligaciones en el sentido de bueno, gente que pueda llegar a ser interesante, gente y tal. Claro. No siempre la gente que a vos te da la gana. Entonces, nosotros ahí en el podcast... Tenés otros tiempos, decís vos. Es solamente para... Era para mí. Cumplir con... Exacto. Yo el podcast lo hacía para cosas mí. que te den placer o gente con la que te guste charlar y aprender. Y si en el proceso hubo gente que se enganchó y se prendió y le llamó la atención, espectacular. Pero yo el podcast lo hacía con un afán totalmente egoísta. Nosotros en Vantagem Posicional... Sí. Está perfecto. No le deben a nadie. Llevamos, por ejemplo, una arquitecta especializada en arquitectura deportiva. Es decir, en la construcción de complejos, en la construcción de estadios. Nos parecía que podía llegar a ser interesante. A lo mejor hubo gente que le pareció un bodrio. Mirá. A mí me parecía que era interesante hablar con una persona especializada en el diseño y la construcción de estadios de fútbol, ¿no? Y que había participado en el proceso de construcción de los estadios del Mundial de Brasil.
Y después Tremendo. personas del mundo de la neurociencia, personas del mundo de la pedagogía, que capaz que no son digamos, el invitado ideal de un programa de eso fútbol. yo te entiendo, es más artesanal y no tan industrial o masivo. En ningún momento por pensamos, eso. lo hacíamos con el objetivo de darnos baños de masas. ¿no? Exacto. Lo hacemos por placer propio y por Sí, aprender sí. nosotros. Pero dentro de eso siempre hay un nicho de gente que por ahí en ese punto o en ese aspecto o a esa persona le gusta y está bueno también debe haber desde la comunicación. Chiflados como yo, no debo ser el único. ¿Verdad? Yo te quiero traer un poquito más, si me permite, Figueredo. Por favor. Y también Mauri, a la realidad o por lo menos a lo más próximo y a este Liverpool y a lo que te gusta del proyecto, a lo que te sedujo y a lo que, si vos querés, más recientes, incluso que es el sorteo de la Libertadores, ya conociendo al rival que es Independiente Medellín. Pero vamos a arrancar por lo macro. ¿Qué te trae a Uruguay nuevamente? ¿Qué te trae a Liverpool? ¿Lo dudaste? ¿Te tiraste de cabeza? ¿Dijiste vamos a ver un poquito, me voy a hacer el lindo y después sí? ¿Viste cómo es esto, Camilo? ¿Viste cómo es esto? Pero contanos un poquito cómo fue ese acercamiento, porque también es verdad que de la mano de Pezzolano hacia todos estos años, Liverpool maneja una línea de entrenadores en la cual también calzás vos. Ahí va. Eso para mí es fundamental, ¿no? Dentro de toda esta, de cómo van encajando las piezas en todo este proyecto y cómo termino yo llegando a Liverpool. Yo hacía muchos años que andaba atrás de la posibilidad de ser entrenador, en jefe, entrenador principal, digamos, ¿no? O sea, yo he sido entrenador de juveniles, responsable metodológico, he sido ayudante. Alguna vez llegué a ser de entrenador de arqueros allá en mis comienzos, cuando tenía que hacer las prácticas del curso de entrenador en Cataluña. ¿Te animás a dar una mano con los arqueros? Me animo, dale, hacemos de entrenador de arqueros. Qué increíble. Pero todo eso para mí no eran medios para algún día conseguir ser entrenador principal, ¿no? Y todo eso tiene que ver con un proceso, unos aprendizajes que uno tiene que tener. Gente que tiene que conocer. Yo arranqué en Barcelona, yo en Barcelona no tenía ningún contacto, absolutamente ninguno en el mundo del fútbol. Entonces vas creando esa red de contactos, ¿no? Una de las cosas que creo que es atractiva de Liverpool es precisamente la línea que viene manteniendo en los últimos años, ¿no? Te allana el camino. Yo llego a Liverpool y yo no tengo que convencer a nadie de que por ahí. Y ya no hablamos del estilo de juego, ¿no? Hablamos de, yo no tengo que convencer a nadie de que estaría bueno que hubiese desayuno y almuerzo para los jugadores. Yo no tengo que convencer a nadie de que se empiezan puntos. Yo no tengo que convencer a nadie de que tenemos que tener el material. Y no vas a tener esos choques que por ahí en otros equipos con otra metodología o con otro estilo podrías tener ese cambio drástico que a veces implica un técnico que viene con otra línea. Digamos que cuando uno llega al club, los clubes son centenarios, tienen 100 años de historia. El que está entrando, el cuerpo extraño, ahí sos vos, el entrenador, ¿no? Que llega con tu cuerpo técnico y muchas veces se generan ciertas fricciones, ¿no? Cuando uno quiere acelerar cosas o quiere que pasen ciertas cosas de cierta manera, termina generando fricciones porque hay gente en ese club que trabaja ahí desde hace 10, 15, 20 años, que está acostumbrada a hacer las cosas de una cierta manera. Y bueno, resulta que en Liverpool la gente está acostumbrada a hacer las cosas de la forma en que yo también estoy acostumbrado. Claro. Y hasta te agrego más, Camilo, la gente, no los que trabajan, los hinchas, también porque aparte por esta línea han tenido varios logros y títulos, ya no duda tanto de que sea por acá, porque el Liverpool de hace 30 o 40 años era otra cosa de lo que es hoy en cuanto a la mentalidad del hincha. Bueno, mismo a Pezzolano le gritaron, cuando estaba en Liverpool le gritaron, mirá que esto no es Barcelona, un hincha en la Bueno, pero así le debe haber pasado a varios, claro. Pero hoy en día de a poquito el hincha se fue convenciendo de que es por este camino porque está bien, porque ve resultados. Entonces eso también desde el juego, pero también desde la forma de trabajar y de todo lo que hace a un entrenador, quizá te puede allanar el camino. No sé si eso también lo consideraste, pero bueno, en definitiva como que apareció la propuesta y te encantó. Sí, no me... Aparte de la primera vez que vas a lograr eso que vos decías de que buscaste tanto tiempo, curtiéndote dentro del fútbol para llegar a ser entrenador. ¿No te pasó, como dijo Diego, de que te hiciste el lindo? No, en ningún momento. Y había tenido algunas otras propuestas para trabajar como entrenador principal en alguna liga menor del entorno europeo.
pero también considerando todo esto que estamos hablando, ¿no? Del camino allanado en Liverpool, del recorrido que viene habiendo en lo institucional, en la plantilla que tiene, me parece que cualquiera entendería que cuando surge la posibilidad de venir a Liverpool no dudarán. Y yo te agrego algo más y seguramente Sí, Mauri quiere preguntar también. Me parece que Liverpool, y acá también lo incluyo a Mauri, que por ejemplo él es de Progreso, y esto lo hemos charlado en algún programa también, por estas cuestiones también creo que ha elevado la vara de la paciencia para con los técnicos. El hincha en general hoy de Liverpool por ahí tiene una paciencia superior a la de otros equipos que, a ver, te van a exigir resultados, vos sabés cómo es el fútbol uruguayo. No creo ni que Palma, ni Ferrín, ni nadie esté contento si el equipo no gana, y menos los hinchas, y te van a exigir. Pero me parece que el hincha de Liverpool hoy tiene como una cuota de paciencia superior al resto, que te puede dar a vos decir la tranquilidad de, che, la verdad que sé que tengo un margen más grande que en otro cuadro donde por ahí a las 2-3 fechas si no gané estoy afuera. Ya, ahí yo estoy de acuerdo, pero yo lo definiría más que nada en una palabra que es estabilidad. Uh-huh. Es decir, hay gente que toma decisiones con una lógica, ¿no? Con un criterio, gente que es muy apasionada, como Impulsiva. toda en el mundo del fútbol, pero que tiene el criterio suficiente como para entender que no hay que actuar en base a los impulsos y las calenturas del momento, ¿no? Hoy en día, nosotros, los entrenadores de mi generación, y ustedes también desde su labor, nos enfrentamos a algo que hace 20 años nuestros pares no se enfrentaban, que es la presión constante de las redes sociales. Uh-huh. ¿No? Claro. Yo perdía un partido, mi padre cuando era entrenador, perdía un partido cuando dirigía al Salud, lo puteaban 3 minutos en la cancha y se iba para su casa y se acabó el problema. Claro. ¿No? Ya está, no pasaba de ahí. Hoy en día es Una caja de resonancia permanente. constantemente. La gente que toma decisiones son seres humanos también y están expuestos a eso, ¿no? Y a nadie le gusta que lo puteen, a nadie le gusta que le digan que su trabajo no es bueno, y eso muchas veces lleva a que se tomen decisiones con las que seguramente el que toma la decisión no está 100% de acuerdo, pero lo hace para calmar las aguas. Tal cual. Yo entiendo que en Liverpool eso no sucede. Perfecto. Y Eso sí. y eso, para mí, desde el lugar que yo ocupo, que no por hacerme la víctima, pero los entrenadores somos un eslabón débil dentro de la cadena, estamos en una posición vulnerable. Sí, el primer fusible, como se dice siempre. Para mí es clave. Es una tranquilidad, es importante. Sí, totalmente. ¿Qué diagnóstico tenías del fútbol uruguayo hasta hace un par de meses? ¿Y qué diagnóstico tenés ahora que ya sabes, bueno, voy a dirigir a un equipo de fútbol uruguayo que además no lo voy a llamar tercer grande, pero sí que en los últimos años ha sido el tercer equipo en disputa por la participación en finales, por el título incluso que logró el primero de su historia, por estar siempre en esa conversación, de hecho este último año también. Entonces, ¿cuánto te has interiorizado y qué ha cambiado un poquito en esa perspectiva? Bien, interesante. Yo cuando me voy de Uruguay yo no tenía ni idea que me iba a dedicar a ser entrenador profesional, empezando por ahí. Entonces me voy de Uruguay. Camilo, ¿a qué edad te fuiste vos? A los 23 años. Claro. En el año ¿Y hoy tenés? 43. 20 años fuera. Clavado. 20 años clavado. Disparate. Entonces, bueno, medio como que no seguí el fútbol uruguayo en aquella época que me fui, ¿no? A raíz de empezar a trabajar con el Papa y que después Martín Marini se vino para acá, ya lo empecé a volver a reconectar. También porque estando allá en España, los horarios a los que es el fútbol uruguayo terminan siendo convenientes, porque termina el fútbol a las 10 de la noche, no tenés nada más para ver. Y mira fútbol uruguayo. Te enganchas con el fútbol uruguayo, Claro. te queda notable. Y el ecuatoriano también, que yo te quedas dormido historia. mirando fútbol uruguayo. No, en absoluto. No, pero alguna vez te tiene que pasar. No. Si los partidos terminan por ahí, ¿no? No, siempre siguiendo atentamente. Y también fútbol ecuatoriano, que incluso termina un poco más tarde. Yo trabajé 3 años, 4 en Ecuador, entonces seguía también fútbol ecuatoriano. Y ahora con la salida de Joaquín del cuerpo técnico en octubre, ¿no? de 2023, Sí. ¿no? Sí. No, 2024. Octubre de 2024. Sí. Seguí mucho la campaña de Liverpool también. Reitero, sin tener ni la más mínima idea de que yo iba a terminar en Liverpool, simplemente Claro. por apoyar a Joaquín, ¿no? Y bueno, por seguirlo y ver qué hacía, me parecía
me parecía interesante. Una vez que aparece la posibilidad de Liverpool, yo trabajo aparte de mi cuerpo técnico, tengo gente que me ayuda en el tema de datos. Porque no quiero entrar en la polémica porque le ha pasado a algún entrenador que empezó a hablar de datos y ya le cayeron Anselmi. encima. Sí. No quiero dar nombres, pero ha pasado. Yo creo que estamos en un límite ahí, no te digo generacional, pero sí de entender que el fútbol va hacia ahí. En gran medida va hacia ahí. No quiero entrar en... Hay mucha gente a la que le choca por esa vieja escuela que sobre todo la idiosincrasia del fútbol uruguayo, pero sin entrar en esa polémica. No quiero entrar en esa polémica, pero yo le doy importancia al dato desde la importancia que tiene y no más, ¿no? Pero sí me parecía interesante hacer una especie de radiografía, porque yo seguí mucho a Liverpool la temporada pasada, pero no vi a todos los equipos. Entonces tengo gente que me ayuda con el tema de datos y les pedí que me prepararan un reporte de datos del fútbol uruguayo, y bueno, ahí estuvimos viendo los equipos que más presionan en campo contrario, los equipos que más recuperan en bloque medio, que recuperan en bloque bajo, los equipos que atacan a través de ataques más posicionales, etcétera, 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 como para tener una visión rápida, digamos, antes de entrar en el detalle de ver a cada equipo, acerca de las tendencias de cada uno de los equipos que la temporada pasada estuvieron en primera. Te lo comento como, parte del esfuerzo que estamos haciendo como para adaptarnos lo más rápido posible al fútbol uruguayo. Y después, que también la elección del perfil está muy vinculada a eso, es tener al Tofi cerca, ¿no? ¿Y sentís que capaz que en el fútbol uruguayo esas lógicas a veces no son tan lineales como en otro tipo de fútbol? No sé, de hecho que cambian mucho los entrenadores, más allá de que justo esta temporada se mantienen unos 10, 11 de la temporada pasada, que para el fútbol uruguayo es pila. Creo que el año pasado habían sido solo 6 que seguían de una temporada a la otra, que los planteles también mutan mucho, seguramente en la mayoría de los equipos no vas a encontrar las mismas características de las que había el año pasado. ¿Sentís que capaz que, no sé, imagino el fútbol europeo cuando vos ves equipos en determinada línea que van hacia ahí, y acá a veces no sabés con lo que te vas a encontrar? Capaz que sí, en el caso Liverpool, hasta, no sé, Boston River, Torque, que trabajan con una línea, pero después hay muchos lugares donde es muy amplio el margen y los cambios de un año a otro. Mirá, si te soy sincero, yo no creo que sea algo exclusivo del fútbol uruguayo. Bien. Sin ir más lejos, mi último trabajo fue en un equipo en el que nos echan después de ganar 2 partidos y empatar 1. Sí, verdad. Sí, claro. Pero también que es una excepción en Inglaterra. O no tanto. Si nos vamos a ver ahora mismo, ¿cuántos entrenadores en Championship, ¿no? Sí. La segunda división de Inglaterra? ¿Cuántos entrenadores hay ahora de los que comenzaron la temporada? Yo te diría que la mitad ya están afuera. Mirá. Y no llegamos ni a la mitad de la temporada. Esto es algo que lo que hablábamos antes creo que está vinculado, ¿no? Es un tema que creo que es más profundo, ¿no? Sí, Pero sí. el tema de la influencia de las redes sociales y la presión que ejercen en los tomadores de decisiones dentro de los clubes, ¿no? No es un fenómeno, creo, que sea exclusivo del fútbol uruguayo, es algo que es global, pasa en todos lados, no hay paciencia con los cuerpos técnicos ni con los jugadores en muchos lugares, ¿sí? Con los técnicos lo podría llegar a entender, si querés, desde el punto de vista de que el entrenador no tiene un valor para el club, es decir, el entrenador cuesta dinero, más allá de que el entrenador con su labor Potencia también. Pero hay muy poca gente capaz de ver eso. El jugador tiene un valor directo, ¿no? Un valor claro, es patrimonio del club. Y vale X y se compra. Sin embargo, estamos viendo situaciones en las que ante la presión de la gente, determinado jugador ya no es tenido en cuenta por algún comentario que hizo en una entrevista o por un tuit que publicó cuando tenía 12 años, no sé. Sí, sí. Cami, cuando llegas a Liverpool, ya acabas de decir a la perfección, sabés la metodología de trabajo que tienen, el perfil de entrenadores y el perfil de jugadores también. Palma dijo hace un tiempo que eligió esta forma de jugar porque él piensa que es lo que más le acerca a lograr resultados futbolísticos, pero también resultados económicos. Porque él decía que así se potencian los jugadores y por lo tanto vendés a mayor precio. ¿Vos también pensás que esa forma de jugar potencia esas dos cosas que dijo Palma? Y también
¿en qué se basa un técnico para elegir su metodología de juego? O sea, vos decís, yo quiero jugar así. ¿Y por qué? Esa es la pregunta que me nace. Porque viste que hay momentos donde el club quizás no le va tan bien y dice, no, tenés que cambiar, ¿no? Tenés que probar esto distinto, probar esto otro. Si no tenés este jugador, cambiar el sistema, el método, el modelo. Entonces también me interesa saber eso. ¿En qué te basás para confiar en una manera, defenderla y esa manera que tanto puede ayudar al equipo? Bien. Es interesante y creo que tiene muchas dimensiones la pregunta y la respuesta, ¿no? Voy a intentar ir siguiendo un hilo para que tenga sentido la respuesta. Cuando yo elijo la forma de jugar, a mí lo único que me interesa es ganar. Clarito. O sea, a mí lo único que me interesa es ganar. Me encanta ganar y te digo más, odio más perder de lo que me gusta ganar. Claro. ¿Ah? O sea, me molesta muchísimo perder, pero muchísimo. Sufro mucho cuando pierdo, me caliento y me da mucha rabia. Entonces, es más una aversión a perder que una ganas de ganar. Pero eso es casi que natural del ser humano, Camilo. Somos todos así. Todos somos más de evitar el dolor que totalmente. Es así. Yo lo digo porque a veces hay una dimensión también en esto, en el juego, ¿no? Que es estética, ¿sí? Uh-huh. Y que está presente y no podemos dejar de reconocerla, ¿sí? Está ahí, está presente. Disfrutamos viendo jugar al fútbol de una determinada manera. Algunos disfrutamos viendo jugar al fútbol de una manera, otros disfrutan viendo jugar al fútbol de otra manera y son todas legítimas y están todas bien. Para mí eso no es un factor. Yo intento elegir la forma que creo que me acerca más a ganar en un momento determinado. Por ejemplo, una cosa es Liverpool en el campeonato local y otra cosa va a ser Liverpool en competición internacional, seguramente. A mí me gustaría sentarme acá, ¿no? Y decir, nosotros vamos a salir a ser protagonistas en todas las canchas, y es una tremenda venta de humo. Uh-huh. Vamos a ser protagonistas allá donde podamos. Pero cuando el partido, las circunstancias, el contexto determine que Liverpool tenga que defender al borde del área con los 11 jugadores, Liverpool va a defender al borde del área con los 11 jugadores y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Nosotros tenemos que estar preparados para disfrutar teniendo la pelota, entendiendo que eso nos hace vibrar, es lo que nos moviliza, es lo que nos activa, es lo que nos acerca a ganar, pero también tenemos que ser capaces de disfrutar y de vibrar defendiendo 11 tipos metidos adentro del área, embarrados hasta las cejas. Es así, es fútbol, es un juego y el objetivo del juego es ganar. Ahora, en cuanto a lo que vos comentabas de lo que dijo José Luis, yo creo, estoy de acuerdo con lo que él dice, pero primero que nada porque en los últimos 20 años me da la sensación de que hay una idea dominante en el mundo del fútbol que ha ido evolucionando, ¿sí? Pero que la raíz está ahí, que es las ideas del juego más posicional, ¿sí? Que hoy en día podemos discutir que hay equipos que ya no son tan posicionales, que hay mucha más movilidad, que hay mucho más dinamismo, ha evolucionado el perfil de los futbolistas. Hace 20 años de repente solo con chiquitos que no la perdieran te alcanzaba, hoy en día yo no sé si es tan así, me parece que se está imponiendo un perfil de jugador total, ¿no? Transiciones. El jugador que es capaz de atacar en espacios cortos porque no te la pierde, tiene muchísima calidad, claro, pero que también tiene una zancada larga. Exacto. Y te recorre y te gana una segunda jugada y te gana un duelo defensivo y te gana por arriba. Es decir, ese perfil de jugador es el que creo que se está imponiendo en la élite, ¿no? Hablamos de la élite. Entonces, entendiendo que nosotros somos un club vendedor, más allá de que hoy en día a lo mejor es noticia de que Liverpool podría estar en condiciones de comprar la ficha de tal jugador o de tal otro. Sí, pero no deja de ser un fútbol exportador. Y Liverpool lo es también. En la cadena alimenticia del fútbol global, del fútbol mundial, Liverpool, y creo que todos los equipos del fútbol uruguayo son clubes vendedores. Lo que tiene lógica desde mi punto de vista, yo no soy director deportivo, no soy presidente, no soy ni representante, no domino el tema del mercado, pero si vos me preguntás a mí, lo que tiene lógica es formar jugadores y preparar jugadores que puedan generar interés en ese mercado global, ¿no? En ese mercado donde está el dinero. En eslabones más altos de esa cadena alimenticia. Claro. A lo mejor hoy por hoy no todos los clubes uruguayos están en disposición de vender a Europa.
eso es discutible, a lo mejor no todos, pero hay otros mercados intermedios, ¿no? Sí, que igual para nosotros son superiores y nos permiten tener el dinero que nos hace falta para seguir creciendo. Que también están interesados en ese perfil de jugador porque ellos sí le venden directamente a esos mercados más grandes. Y hay un ejemplo que me viene a la cabeza a mí y que creo que le viene a la cabeza a todo el mundo, que es el Independiente del Valle. Claro. IDB se dedicó a formar jugadores con un biotipo privilegiado, ¿sí? Porque en Ecuador hay un biotipo, hay regiones del país en las que existe ese biotipo privilegiado, y los dotó de ese juego, de esa idea, sin quitarle su naturaleza física, ¿no? Moisés Caicedo quizás el emblema de esa. Moisés Caicedo, de ese estilo. Hincapié, William Pacho, Kendry Páez, es decir, jugadores que y lleva exportando jugadores desde hace muchos años. Todavía no accedía a los mercados élite, digamos, ¿sí? Había jugadores de IDB en Bélgica, en Holanda, en Portugal, en divisiones más bajas de España. Hoy en día IDB le vende directamente a esos equipos premium, ¿no? Digamos. Claro. Sí. No sé si respondía a tu pregunta. Sí, claro. Si me preguntas a mí, es hasta una cuestión de lógica. Claro. Yo quiero saber cómo es Palma en estos primeros días que ha tenido contacto con él. Las reuniones a las 3 de la mañana. Claro, para lo que lo vemos afuera es un personaje peculiar y los cuentos lo hacen más peculiar aún. Bueno, vos que tuviste contacto con él en esto, me imagino que en estas primeras reuniones para arreglar tu vinculación, ¿qué viste de ese presidente peculiar que vemos nosotros? Bien, muy interesante. Veo que la figura de Palma genera, ¿no? Genera, sí, obvio. Porque me van preguntando es un cosas personaje en todos lados. Y yo voy a caer pesado, ¿no? Voy a ser muy aburrido en la respuesta, y sin ánimo de pontificar. En todo momento yo me encontré con una persona que a mí me decían que era una persona, no le quiero romper el personaje a Palma, o sea, ni la imagen pública, pero a mí yo tenía esa misma percepción de que era un tipo parco, de que era un tipo duro, un poco huraño, a lo mejor. Yo me encontré un tipo con una clarividencia, con una capacidad intelectual brutal, ¿no? Un tipo muy culto, un tipo formado, un tipo que conmigo fue muy cálido y que se puso a disposición total y absoluta y está comprometido al 100% con el desarrollo de Liverpool y con garantizar que tengamos las herramientas necesarias para poder trabajar de manera adecuada, sin lujos, como yo entiendo que tiene que ser, desde la austeridad, desde el sacrificio, desde el compromiso con un proyecto que necesita de gente que entienda que para conseguir las cosas hay que sufrir. Y esto me lleva a lo siguiente, ¿no? Porque para conseguir las cosas hay que sufrir. Eso es muy de uruguayo. Pero no lo digo mal, ¿eh? Yo no sé si es uruguayo. Somos un poco hijos del rigor también nosotros. Yo no sé si es uruguayo, si es estoico o como lo quieran llamar, ¿no? Pero son los valores que a mí me inculcaron de chiquito, ¿no? Uh-huh. Y comento un tema que me parece interesante y me salgo un poco del papel de entrenador de fútbol, ¿no? A mí me hablan, sí, todo el mundo como en tono jocoso, de las reuniones a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y está bien, yo entiendo, ¿no? Que sea llamativo. Ahora, tenemos una persona que es sumamente exitosa en varios campos, ¿no? En el campo de los negocios, y que es un directivo exitoso en el fútbol también, ¿no? Y el tipo se levanta temprano para ir a laburar, ¿no? Y trabaja todo el día. Y es una bestia trabajando. Tiene una capacidad de trabajo brutal y eso lo ha llevado al éxito. ¿En qué momento nosotros como sociedad hemos identificado que eso es motivo de jocosidad y no motivo de admiración? No, es que yo creo que en parte, a ver, te entiendo perfecto el punto, Camilo, y me parece bárbaro que lo mencione, me parece espectacular, porque no lo digo, porque yo creo que vos sabés que el uruguayo
tiene una cuestión de envidia también muy incorporada. No, pero, ojo. Muy incorporada. Y me parece que para con Palma lo existe, porque justamente el tipo que es exitoso es observado a veces de reojo, con cierta duda. Y en realidad lo que ha hecho Palma con Liverpool es excelente, en su carrera profesional también. Y el hecho de levantarse temprano a laburar, me parece es un motivo no de risa, sino en todo caso de aplauso. No, ojo, y yo no lo digo, yo sinceramente, no conozco a Palma. O sea, he tenido reuniones y yo soy de las personas que creen que al otro se lo conoce en la adversidad. Ojalá no lo tenga que conocer. ¿no? Ojalá no lo tenga que conocer porque sea todo éxito. Eso significaría que es toda alegría y todo éxito, ¿no? Pero más que de jocosidad, yo no creo que nadie no sea tampoco por burla. No lo llevo a ese plano. Porque es llamativo, porque no es lo habitual. Eso. O sea, no lo llevo al tema de burla, no digo que sea objeto de burla. Digo que se señala eso como una excentricidad, de repente, sí. ¿No? No sé, pero cuando yo era chico, la panadería arrancaba a laburar a las 2 de la mañana. También, sí. El taxista labura 18 horas por día. Los conductores de buses a las 5 de la mañana están en la vuelta. La gente que labura en el puerto está laburando también desde las 4 o 5 de la mañana. Es decir, me parece que la realidad de la amplia mayoría de los uruguayos, el levantarse temprano y laburar todo el día. Y me llama la atención, porque me lo han tirado en varios lugares, el tema de las reuniones a temprana hora, cuando, sin ir más lejos, ¿no? Y sin afán de ser mártires, cuerpo técnico de fútbol, a las 5 de la mañana, arriba todo el mundo, que a las 6 hay que estar en el complejo. Sí. Y no lo digo de ninguna manera como ay, mirá, qué bien cómo trabajan, pobrecito Camilo. No, lo digo como que es lo normal. Sucede. O sea, hay que normalizar, deberíamos normalizar desde el mensaje, ¿no? que mandamos, deberíamos normalizar el hecho de que alguien se levante a las 4 de la mañana para laburar. Sí, está perfecto. Me parece lo más lógico del mundo. Te quiero llevar un poquito más a lo puntual. Porque Liverpool le pasó que fue campeón uruguayo hace 2 años y al año siguiente que asume Alfaro, un tipo de la casa, lamentablemente no le va bien. Yo muchas veces incluso, y lo hemos conversado con los compañeros, no sé si decir que hizo la plancha por haber sido campeón, pero como que ya la calidad del plantel no era la misma y eso por ahí lo pagó Alfaro incluso para jugar Copa Libertadores de América. Y a vos te va a pasar algo parecido. No fue campeón uruguayo, pero hizo un gran año Joaquín Papa. Clasifican a Copa Libertadores. Ojalá que sea doble competencia todo el año, pero eso se verá en base a los partidos con Independiente Medellín. Pero te quiero preguntar por el plantel y por lo que te ha dicho en todo caso Ferrín y el propio Palma, de la apuesta que van a hacer, porque además es un año donde Liverpool empieza un proyecto muy importante del estadio que le lleva también mucho dinero y es entendible y no vas a tener ni la localía. Entonces la verdad que es un combo, Camilo, viste, molotov, como para decir agarro con todas estas circunstancias. Y bueno, te quiero preguntar, 2026 Liverpool con todo esto adentro de la olla. Sí, lo he pensado, pero no tenemos ninguna excusa. Nosotros tenemos que salir a competir y tenemos que salir a ganar, sea el contexto que sea la cancha que sea, ¿no? Y no lo digo como algo que me toca decir, lo digo como algo que yo siento realmente. El compromiso del club, ¿no? Tanto del presidente como de la dirección deportiva con la construcción de una plantilla competitiva es total. ¿Sí? No me corresponde a mí ni estoy en posición de hablar de si se va a hacer grandes esfuerzos económicos o no. Yo soy el entrenador, yo trabajo con lo que pongan a mi disposición. Por suerte el diálogo es permanente y constantemente desde el área deportiva, che Camilo, ¿qué te parece este jugador? Che Camilo, mirate este jugador. Claro, pero vos sabés, Camilo, que es un poco lo que también le pasó al Alfaro, que si no tenés calidad, o la calidad que vos pretendés, por más laburo que vos hagas, tu cuerpo técnico, al final de cuentas los jugadores adentro de la cancha son los que la mandan a guardar o no. Yo soy más consciente que nadie de eso porque mi trabajo y mi futuro en cierta medida depende de eso totalmente, ¿no? Porque acá podemos sentarnos a hablar todo lo que querramos con la pizarra y somos todos buenísimos, ¿no? Claro. Pero al final los que pisan el verde y los que definen que ejecutan son los jugadores. Son los jugadores. Eso yo lo tengo clarísimo. Como también tengo claro de que yo no tengo mayor influencia en eso, ¿no? Pero te han por lo menos dicho, mirá, queremos ir por acá,
no vamos a ser campeones de América o desde el punto de vista presupuestal no vamos a tener... pero para competir en estas fases previas, por ejemplo, con un Independiente de Medellín, vos sabés que necesitas por lo menos 2, 3, 4, 5 figuras que digas, bueno, estoy a la altura. Te repito lo que yo sé, el compromiso es total. Bien. El compromiso es total. ¿Qué significa eso en términos económicos? Ahí me mataste. No es conmigo esa conversación, pero el compromiso es total de tener una plantilla fuerte, de tener una plantilla competitiva, y de no renunciar a nada. Uh-huh. ¿Sí? La idea es pasar la ronda de Copa Libertadores, siendo realistas, ¿no? Con nuestras posibilidades, pero también tenemos derecho a soñar. Y eso nos metería en fase de grupo de alguna competición internacional. Sin duda. El compromiso es total, ¿sí? de parte del presidente, de parte de la dirección deportiva, con construir un equipo competitivo. Bien. ¿Sí? En los otros dos temas que toqué, que son el estadio o la localía, ahí, digamos, metés cuchara de decir quiero jugar acá, quiero jugar allá, ya tienen definido dónde van a ser locales en el campeonato uruguayo. Y después también te voy a preguntar por el DIM, que el sorteo es muy reciente, pero capaz que ya estuviste por ahí indagando un poquito, mirando cómo puede ser la cosa. Sí, tema del estadio, sí que me preguntan a mí qué opino. Realmente no tengo una predilección, creo que las dos opciones que se estaban manejando eran la del Viera y la del Saroldi. No tengo una predilección por ninguna de las dos, a mí me gustaría poder disponer de la cancha que esté en mejores condiciones posibles. Punto. Bien. Y a propósito de eso, ¿entrenamiento está dentro de las variables que el equipo pueda entrenar en la cancha que va a jugar? Es algo que se ha comentado y se está buscando poder tener esa posibilidad de, al menos en la previa de los partidos de local, poder hacer un entrenamiento. ¿Y eso te parece importante? Cancha. No me parece... No es imprescindible. Dentro de la escala de cosas, ¿no? Que yo tengo, que es no es importante o no es prioritario, es fundamental y estaría bueno, está dentro del estaría bueno. Okay. Claro. ¿Sí? Está dentro del estaría bueno. Yo no voy a renunciar a tener un buen piso. Claro. En pos de tener una práctica. En pos de tener una práctica. Me preguntás, ¿en un mundo ideal lo tendrías? Sí, por supuesto, en un mundo ideal lo tendría, pero en un mundo ideal jugaría en Belvedere. Claro. El tema es que siempre que aceptamos un cargo nuevo, siempre que aceptamos un crecimiento, y viene lleno de desafíos. O sea, yo siempre tuve claro que mi primer trabajo como entrenador no iba a venir el Chelsea me iba a decir, Camilo, tomá 250 millones de euros para fichar lo que quiera. Todo bandeja. No. Es lo lindo también. Por eso yo le decía antes que todo lo que vale la pena sufrimiento. Hay que sufrir para conseguirlo. Está bueno el mensaje. ¿Y el DIM, el Independiente de Medellín, ya lo pispeaste un poquito? No, lo estamos revisando. Porque aparte también me imagino que hay mucha incógnita, no solo de ustedes para con lo propio, sino también en este caso con el DIM, de lo que va a ser para la temporada que viene en cuanto al plantel, a cuestiones de juego, ¿no? Hay Hay un montón de cosas que hay que ir afinando, ¿no? De hecho, por eso nosotros queremos arrancar el 2 de enero en los entrenamientos, si no necesariamente con todo el plantel, porque hay jugadores que viajan, hay jugadores que están en el exterior y que de repente no llegan el 2. Vamos a ser bastante comprensivos y flexibles con esa realidad, pero entre el 2 y el 3 ya deberíamos estar todos acá para poder empezar con evaluaciones médicas, con hacer algún trabajo ligero de físico, con el preparador físico, con el profe. Para el día 5 sí, ya arrancar con todo, habernos sacado eso de encima y poder arrancar, ¿no? Entonces queremos también utilizar esos 2 días, ¿sí? El 2 y el 3, como para, bueno, estar en Lomas, conocer la dinámica, ¿no? Empezar a encontrar sensaciones en cuanto a la logística, a los desafíos que nos podemos llegar a encontrar. Ganar tiempo. Asegurarnos de que esté todo bien, ¿no? Después también está la logística del viaje a Colombia, ¿no? Sí, no, incluso, no sé ahora pensando en fechas, pero ya vas a haber arrancado la apertura. Sí. Ya vas a tener varios partidos antes. Sí, 2, 3 partidos de la apertura ya los vamos a haber jugado. Nuestro objetivo, cuando estructuramos la preparación del equipo durante la pretemporada, es indudablemente llegar bien a la fecha 1 de la apertura. ¿Por qué? Porque sí, porque estamos obligados.
pero tenemos que llegar finos A eso. desde lo físico y en la medida de lo posible desde lo futbolístico a los dos partidos de Copa. A la eliminatoria. Te quiero agregar algo del plantel, seguramente mucha gente de Liverpool mirando y quiere saber, porque Liverpool pierde 3 bastiones de la última campaña, como Lentinelli, que fue un golero recontra ganador en el club, y después los 2 cracks de arriba que hicieron un montón de goles, como Vallejo y Abel Hernández. Y siento que hasta va a ser difícil poder igualar contrataciones similares hasta de lo económico, porque no sé cuánta plata hay que poner para traer un similar a Vallejo y si Liverpool va a poder hacer ese esfuerzo. ¿Te preocupa un poco la importancia que tuvieron en el equipo, que no estén para el plantel de este año, la forma de poder sustituir jugadores que fueron tan importantes y tan relevantes en la campaña? A ver, cualquiera, creo, ¿no? Cualquiera en su sano juicio hubiese preferido tenerlos a no tenerlos, ¿no? Eso está claro, son personas que le han dado muchísimo a Liverpool, Abel y Vallejo en esta temporada y Lentinelli desde hace varios años. Entonces, por el cariño que la gente les tiene también, por la identificación que puede tener alguno con el club, para mí era muy importante tenerlos. Como decíamos antes, no iba a estar exento de desafíos. Entonces, desde mi posición, ¿yo qué puedo hacer? Nada, trabajar. No me queda otra. O sea, no gano nada quejándome, no gano nada pensando, y sí, qué bueno hubiese estado. En el momento que se concreta la salida de los 3, ya estamos trabajando para conseguir reemplazos que nos permitan, si no desde lo individual, sustituirlos, que sabemos que va a ser muy difícil, bueno, tendremos que hacerlo de lo colectivo, ¿no? Encontrar reemplazos que nos permitan como equipo llegar a los resultados que se llegó con ellos desde lo individual, digamos. Entonces, yo lo que pienso es que si a vos te vienen a buscar jugadores y te los llevan, pucha, qué buena noticia. Hiciste las cosas bien. Significa que estás haciendo las cosas bien. A mí me preocuparía que nadie se quisiera llevar un jugador de Liverpool. Claro. Ahora, te vienen a tocar jugadores, se los quieren llevar y tienen otras propuestas y tienen otras ofertas que son para que ellos crezcan. Aparte, buenísimo. Mi trabajo consiste en qué tenemos, qué podemos hacer, y con lo que tenemos y lo que podemos hacer, sacar el máximo rendimiento posible. La pregunta que te hago es de otros jugadores, capaz que hasta podemos hacer una pequeña actualización de jugadores que por ahí o terminaban su contrato o tipo Kevin Amaro, que es un jugador que interesa mucho afuera. Te voy a empezar a preguntar, por ejemplo, Martín Rea, que fue una de las figuras defensivas que tuvo el equipo el año pasado. ¿En qué está? Ahí no entro yo en los detalles. No, pero ese suspiro ya es... ¿Por qué? Porque desconozco yo o sea que esta pregunta jugador a jugador no vas a saber responderme. Raunial, Amaro... Yo lo que te puedo responder, es obvio que me gustaría tenerlos. O sea, yo lo que te puedo decir como entrenador, ¿no? De los jugadores del año pasado que tuvieron la gran cantidad de minutos, ¿querés contar con todos? Y sí, me encantaría. Uh-huh. Me encantaría porque yo creo que es importante que haya una continuidad, ¿no? Si estamos hablando, como hablábamos al principio, de que yo llego a Liverpool y no tengo que convencer a nadie, eso también tiene que ver con gente que ya conoce el club, que conoce... Ya después el resto te supera. O sea, en cuanto a que no es parte de tu labor, Liverpool negociará con las personas que correspondan. Por suerte no es parte de mi trabajo. Sería demasiado. Es un trabajo difícil, pero Rea, Rabuñal, son jugadores que a mí, a cualquiera le gustaría dirigir. Pero pará, me quiero quedar un poquito con esto, porque... Obviamente la dirección deportiva con Ferrín a la cabeza te va poniendo nombres, decir, bueno, mirá lo podemos llegar a traer. ¿Vos también sos de sugerir algún nombre? O sea, de decir, a ver, me gusta este jugador, está la posibilidad de traerlo, que es distinto, porque primero lo ves vos, decís, este es de mi interés desde el paladar futbolístico, ahí después la institución verá si puede o no llegar a un acuerdo con él, así como ellos te dicen, mirá, a capaz que lo podemos traer, ¿a vos te gusta? ¿Sabés lo que pasa? Y es algo que a mí me costó entender, pero es fácil.
para que un jugador pueda llegar a un club, no basta con el interés del entrenador, ¿no? Basta, o sea, se tienen que dar 50 carambolas distintas. Y te digo, no solamente llegar a un acuerdo con el jugador, sino que el jugador esté dispuesto a venir, sino que, y eso de repente tiene que ver con que un jugador de un equipo en Europa no renovó contrato, volvió a Sudamérica, ocupó una plaza. Es como el efecto mariposa. Es un efecto dominó totalmente. Efecto, claro. De ahí baja el jugador que era suplente en ese equipo importante de Sudamérica, se va a otro equipo mediano y entonces ese jugador ya no se ve con posibilidades de jugar esa temporada en ese equipo de un nivel superior, digamos, al de Liverpool, económicamente hablando. Entonces eso hace que ese jugador, que es muy bueno, pueda estar interesado, considerar la posibilidad de venir al Liverpool, ¿no? Lo mismo pasa con jugadores, pues un poco más simple capaz. Sí, cuando vos comés de los de abajo. Exacto. Ahí, pero creo que es ahí un poco lo que apuntaba Mauri. Sí, o sea, un poco de los dos. Claro, un poco de los dos. Claro, Capaz que, no ahí sé, Camilo, capaz que vos decís, bueno... me gustó el lateral que vi en la B, ahí va. No, mirá, yo lo que hago, te cuento, porque no me importa contarlo, no es ningún... No es secreto, no es nada raro. Yo lo que hago es, me siento con los scouts y con los analistas del club y definimos perfiles. Eso te quería preguntar yo después. Claro, definimos perfiles. Che, Cami, ¿cómo querés jugar? ¿Cómo visualizás el equipo? Y yo arranco diciendo, me encantó cómo jugó Liverpool este año, me gustaría un poquito más de esto, me gustaría un poquito más de lo otro, y en esto otro estamos bien, y ahí definimos perfil de lateral, perfil de zaguero, perfil de arquero, o arquero, por ejemplo, nosotros Lentinelli se lleva no solamente su capacidad como arquero, sino también hay un liderazgo, hay una parte humana. Personalidad, ¿no? Hacer del club. Abel ejercía otro tipo de liderazgo adentro del vestuario, seguramente no tan vocal, sino un liderazgo desde la experiencia, desde el profesionalismo, desde su trayectoria. Sí, eso la jerarquía que ponía en cancha también. Se considera, no es solo también lo que hace dentro de la cancha, sino también lo que puede generar el vestuario, diferentes cuestiones. Para mí la parte humana de todo esto es esencial, y no me gusta a mí poner números a este tipo de cosas, pero es un porcentaje muy elevado del rendimiento de un equipo, es lo que pasa en las interacciones humanas, lo que pasa en ese vestuario, cómo sobrellevamos los entrenamientos. Y dentro de esos perfiles, ahí te arman una especie de bolsón de jugadores. Ahí va. Es así. Se arma como una cartera de jugadores que cumplen con esas características del perfil. Totalmente. Porque imagínate, ¿no? La cantidad de ligas, la cantidad de jugadores que hay es inconmensurable. Claro. Yo como entrenador, yo no tengo la capacidad de abarcar todo, ni el tiempo de abarcar todo. Entonces yo lo que puedo decir es, mirá, sin irme a la Premier, ¿tá? Porque no tendría sentido poner como ejemplo jugadores de la Premier, pero de un entorno más terrenal, si queremos. Mirá, para mí tal zaguero tiene el perfil que a mí me podría llegar a interesar. Lo cual no quiere decir que yo esté señalando a ese zaguero, porque claro, a lo mejor económicamente es totalmente inviable, claro, y yo no tengo ningún interés en particular en que llegue ningún jugador en Pero particular. le das el perfil y el prototipo, por así decirlo. Y aceleramos procesos, ¿me explico? Entonces ellos ya saben, perfecto. Y sí, las áreas deportivas, los departamentos de scouting, pueden disponer de buscadores de jugadores al estilo Football Manager, si querés, claro, en lo que pones, tanto de velocidad, tirame jugadores que sean de ese tipo. Y después, que creo que es lo más valioso de las áreas deportivas, es el contacto que tengan con otros clubes o con agencias de representación, de decir, che, estamos buscando un jugador de este perfil, no los contactos, digamos, la red de contactos, que es lo que más vale. Viste que el Football Manager, entonces, al final de cuentas, tiene... No está tan errado. ¿Sabés cómo lo usé varias veces? Para buscar jugadores, obvio. Y Cami, cuando vos, no sé si entra... Quiero escuchar esto. Vos decís que como dirigente de Progreso usaste el Football Manager... Pero no solo yo. No, sos un ordinario. No, pero es el nivel de los dirigentes. Pero te ayuda. Vos como dirigente de Progreso, por ahí decías, bueno, compro la mejor base de datos del Football Manager para buscar jugadores. Te puedo creer. Vos lo que vos hacías era eso que decía él, decía, yo necesito. Pero el Football Manager
Los parámetros del fútbol manager son muy arbitrarios, Sí, no están estudiados. obvio, pero te acerca. Por eso le fue como le fue. Libertadores, señor, con un presupuesto. Pará, vos entonces, ya que metiste Libertadores, estás diciendo que todos los clubes deberían jugar al fútbol manager. No, debería llamarme a mí para que le traiga jugadores. Ah, muy bien, muy bien. O muy sea bien. que el fútbol manager lo usaban para ver qué jugadores les cabían según las posibilidades Pero para contratar. un día si querés hacer un programa con Yuri, que es de Tarrayo, No. conmigo y con un par más que buscamos. Está bien. Y Increíble. tenemos Mirá lo que hay historia que para contar. Qué bien. Y pagando. No, es que por pagando por eso poco. pagando poco y Pagando nada. poco. Al final, la Virolas. fortuna que se pagan en Europa son al Santo Botón, porque te haces el fútbol manager y ya está. No, pero para las pero- posibilidades que tenían ellos. ¿qué Que querés? teníamos que laburar de otra Claro. cosa 8 horas, bueno, capaz que un ratito y. La pregunta que te quiero hacer ahora, Está bien, no Cami, está mal, es: ¿hay algún momento que vos decís, ¿sabes qué? Con este plantel ya estoy? ¿O siempre estás buscando hasta el último día jugadores que le suban el nivel? Digo, ¿el técnico se queda conforme en algún momento? No, a ver, yo creo que el día que se cierra el mercado es el día en que estás Claro. conforme con tu plantel. Ya está. Aunque no estés conforme, estás conforme, porque son los tuyos. Claro. Y los míos son los mejores. Eso va a ser así, sin duda. Ahora, yo creo que también es la obligación, no mía como entrenador, sino que es la obligación del club, como institución, tener las mejores herramientas posibles a su disposición para poder competir de la mejor manera posible, ¿no? Es un mundo bastante salvaje el del fútbol, en cuanto a que todo el mundo está buscando una ventaja en todo. Claro. Todo es objeto es susceptible de ser mejorable para conseguir una ventaja. Nutrición, tiempos de viajes, ¿por qué vamos? ¿Dónde dormimos? Salimos de acá a las 3 de la tarde para llegar allá a las 8, salimos de acá a las 4 de la tarde, llegamos 9, 9 y cuarto, 9 y media, dormimos allá, dormimos acá. Los detalles. Está todo en los detalles. ¿Y te parece que está un poquito sobreanalizado? ¿En qué sentido? Al punto que hemos llegado quizás de que cuando hablamos de fútbol, hablamos de todo lo extra fútbol también. Que quizás en ese momento no pasaba. No me acuerdo qué entrenador dijo esto, pero dijo, hoy en día, si soy un técnico que solo sé de fútbol, no sé nada de fútbol. Sí. Yo creo que es tu obligación, la del entrenador, la del club, manejar la mayor cantidad de información posible. Hay que manejarla. Tenés que saber todo. Tenés que estar preparado para dar una respuesta a todo, porque es lo que te digo. Las ventajas, y ahora estamos viendo acá Tottenham con Liverpool. Partidas. Las ventajas están en los detalles chiquititos. ¿Ah? Después está el tema de, bueno, eso al jugador, cómo se le transmite, eso cómo le llega al jugador. Ahí tenemos que hacer una reflexión importante en cuanto a... De bajárselo en limpio. En cuanto a quién sí, a quién no. Hay jugadores que tienen mayor interés. Pasa mucho también con las cuestiones tácticas. En todos los equipos, en todos los planteles, hay 1, 2, 3 jugadores que tienen un real interés en Como una entender vocación prácticamente. que a lo mejor ellos ya saben que van a ser Sí, tal cual. entrenadores. Claro. Como Martín Rea, por ejemplo, que conversamos acá. Sí. Ya sabés que es un tipo que... Tiene el curso hecho y de director técnico y le gustaría. Está perfecto. Yo conozco el caso también de Lolo Farabelli, que ahora está en Cruz Azul, que el tipo terminaba los entrenamientos, llegaba a la casa y se hacía un PowerPoint con todo lo que se hizo en ese día y tenía una bitácora de todo lo que se iba haciendo. Qué divino. Y yo no tengo ninguna duda que Lolo el día de mañana va a ser entrenador y va a ser un gran entrenador. Ahora Cristian Pellerano también dio el paso a ser entrenador principal, estaba con Gandolfi. Claro, pero no todos tienen por qué tener ese grado de conocimiento. Pero no todos tienen por qué, digamos. El jugador de fútbol, muchas veces decimos que se dice que el jugador no es burro o que no le interesa. Primero, yo no creo que sea burro un tipo que es capaz de tomar decisiones a la velocidad que toman decisiones estos tipos, en los espacios en los que toman decisiones, con la presión que tienen encima muchas veces.
y encima tienen que ejecutar con una extremidad no dominante como son los pies, ¿no? Está salado. Está salado. Son tipos que tienen una capacidad mental de realizar cálculos y de proyectar el futuro. Bueno, es que es brutal. un poco, perdóname, Cami, lo hablábamos con Curucheta hace un rato, Fernando Curucheta, el coordinador de formativas de Nacional, y hablábamos del tema de los chiquilines y la inteligencia y el estudio. Y él decía, en realidad, estudiar te ayuda para la vida, pero no necesariamente te va a hacer mejor jugador, porque son inteligencias diferentes. Entonces, esto está bueno porque, en base a lo que decís vos, para jugar al fútbol, necesariamente tenés que ser inteligente. Sí. Desde ese lugar, desde ese ámbito de la inteligencia. Sí, desde ese tipo de inteligencia, Claro. Para mí tenés que ser, y para jugar en ese nivel Claro, en el que sí, vemos sí, que están sí. jugando estos tipos ahora, que es la Premier, tenés que ser, no sé si un superdotado, pero tenés que ser un tipo muy, 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 muy inteligente. Que después haya otros temas más de hábitos, de comportamiento, que tienen más que ver con educación que con inteligencia. Esa es otra historia distinta, ¿no? Pero volviendo a lo que estábamos hablando, decir que claro, el hecho, porque esto surge de cómo vos le transmitís al jugador lo que te marcan los datos, lo que vos pretendés, y que no todos los jugadores son iguales a la hora de recibir ese mensaje, porque algunos tienen más formación o más interés y otros no tanto. Y después, vos me dirás, el jugador, pero al jugador le tiene que interesar. El jugador le tiene que interesar porque es su medio de vida, porque es su profesión. Pero capaz que no le interesa. El tipo nació con un don y es bueno haciendo lo que hace y no sabe por qué. Y está mal. Yo qué sé, no está mal. El tipo es bueno haciendo lo que hace y hay gente que está dispuesta a pagarle para que lo haga. Pero aparte, si estuviera No mal, lo hace. vuelvo un poco a lo que decías antes, si estuviera mal, tampoco es tu tarea, o sea, podés tratar de inducirlo a que le interese. Pero vos tenés que arreglarte con eso. Yo Es siempre como digo, decías antes, yo me tengo que, no conformar, pero sí el hecho de tengo esto, bueno, laburo con esto. yo tengo que ser práctico. Exacto. Yo tengo que ser práctico y tengo que ser eficiente. ¿Me explico? Tengo que ser eficiente porque yo el tiempo que tengo con los jugadores, a pesar de que estamos todo el día metidos ahí adentro, el tiempo que yo, Camilo, entrenador, tengo con los jugadores es muy escaso. Porque los jugadores están ahí adentro y en su día laboral hacen 50 millones de cosas y estar con Camilo o con el cuerpo técnico de Camilo es una más de todas ellas, ¿no? El jugador tiene que llegar, tiene que rellenar un reporte de sanidad, ¿sí? Con su estado de ánimo, con cómo durmió, con si le duele algo, no le duele algo, bla, 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 bla. Tiene que ir a desayunar, tiene que pasar por sanidad, tiene que ir al gimnasio, entrena en cancha, recién ahí entrena en cancha. Después de ahí, capaz que yo puedo agarrar a alguno para mostrarle un videíto individual o le pido a algún ayudante o analista que le muestre un videíto individual. De ahí el jugador va al gimnasio o ya fue al gimnasio antes del video, después tiene que pasar de vuelta por sanidad, después tiene que comer y después tiene que ir. Es un día largo, ¿sí? Hay que optimizar el tiempo. Para que la gente lo entienda, ¿de cuántas horas estás hablando ahí desde la llegada, que vos decías, tiene que llenar un reporte, hasta que almuerza y se va? Quizás para el que no está tan en el fútbol, para... Sí. Y el ser jugador, gráfico. Sí, el jugador puede llegar 1 hora y media antes del entrenamiento, más o menos, ¿no? De media, 1 hora y media antes del entrenamiento, que si entrenamos a las 9 son las 7 y media, ponele. Y por ahí se está yendo, ponele, algunos se van antes porque comen y se van, otros tienen que hacer algún tratamiento, algún tipo de trabajo complementario, pero ponele, se están yendo en una ventana que oscila entre la 1 y media y las 3 de la tarde. Bien, Aproximadamente. bien. Y ahí contigo, 1 hora. No, un de poquito todo más. eso. Poquito 1 hora y media, dependiendo del día, capaz, también. Sí, yo tengo el trabajo en cancha, pero a ver, el trabajo en cancha es con todos. Claro. No, obvio, O sea, obvio. No es con un jugador en concreto al que yo puedo, ¿sí? En un determinado momento, en un determinado día, le puedo dedicar un poquito más de atención a un jugador en concreto, pero estoy para todos y eso será 2 horas, Sí. hora y media, depende del día, ¿no? Algún día 1 hora y cuarto. Y después son esas instancias de charla de video colectivo, por líneas o individual que vos puedas tener, entendiendo que el jugador le tiene que ver un valor a eso, no puede ser fastidioso, el jugador también tiene una vida personal, tiene un montón de temas, hay que seleccionar muy bien. A lo que voy es, y veníamos de esto, ¿no? Tenés que saber todo,
porque lo tenés que conocer muy bien para poder sintetizarlo. Es como cuando te dicen, si no sos capaz de explicar algo de manera simple, es porque no lo sabes. No lo entendiste. Claro, Y bueno, eso mismo me pasa a mí. Solo que yo me tengo que aprender cómo juega el equipo rival de cada semana, después los defectos o los aspectos a mejorar que tiene cada jugador para yo poder mostrárselo y explicárselo. Obviamente hay un equipo de trabajo atrás que está dedicado 24 horas a eso, ¿no? Al bienestar del jugador. Pero la información que le llega al jugador tiene que ser algo muy concreto y muy conciso. Y para eso se requiere de una gran cantidad de información y una gran capacidad de simplificar, sintetizar y de recortar en pedacitos más chiquitos, más digeribles para el jugador. Algo gordito. Dale. ¿Cuánto trabajás vos en un día? Porque más allá de Camilo, entrenador de Liverpool, sos Camilo persona, No. y más allá de que te apasiona esto, No. no hay. ¿Vos sabés que Marcelo Méndez, hace poco, el entrenador de Torque, dijo que él, por ejemplo, cuando está dirigiendo un equipo, salvo que esté por ahí entre claro, Esto fue genial. dijo que no puede ver una serie con su mujer. Porque arrancan a ver la serie y a los 5 minutos o le suena el teléfono o está pensando en El lateral se le derecho ocurre, se le ocurre del rival del domingo tal cosa, o este jugador, mirá, no sé por qué motivo veo algo. Pero ¿sabes cuántas veces? ¿Me entendés? Y el tipo no puede tener una vida normal porque sos un obsesivo, pero eso. ¿Sabes cuántas veces? ¿Eh? Claro, sí, ¿qué pasó? Después de 5 minutos que te estaban contando ahí. ¿Eh? Y se da vuelta, Y tu claro, cabeza- estabas en Liverpool tu de partido cabeza está abandonado. abstraída en. Qué locura. Estaba vos. por ahí. Bueno, pero es un poco la vocación también del técnico y re- la obsesión que genera. Y reitero, yo les cuento lo que me pasa a mí sin afán en ningún momento, porque la gente escucha estas cosas y Camilo, dejate de historia, te dedicas al fútbol, lo más lindo que hay, no sé qué. Sí, pero ya Laburá- pasa a ser otra cosa, es un trabajo. Yo también trabajé muchos años, esa es una ventaja que yo tengo. Trabajé muchísimos años en cosas que no tienen En otros rubros, nada que ver sí, con el sí, fútbol y entiendo el lado de la gente, ¿no? De cómo la gente lo ve. Entonces, nada de lo que yo digo es con afán de victimizarme, ¿no? Ni de que vos, mirá Camilo cómo trabaja. No, porque Pero- aparte tampoco es que lo sufrís. no lo En sufro. todo en caso absoluto. lo puede sufrir tu entorno. No, Para yo no- vos es una pasión. No lo sufro en absoluto, para Exacto. mí, yo estoy en Disney. O sea, Exacto. Estoy en Disney 24 horas al día. Pero si vos me preguntás a mí, yo intento ser muy riguroso, sí, con las horas de sueño. Por una Ujú. cuestión de cuidado personal, Y sí. indudablemente, pero también por una cuestión de pura y estrictamente de rendimiento. Exacto, de rendimiento funcionar laboral. bien cuando estás despierto. Claro, Sí, tal o sea, cual. yo si no cual. duermo bien y yo me conozco, sé que si yo no duermo entre 6 y 8 horas, Y al otro día sos un soy desastre. un desastre. Y fíjate cómo es este trabajo de hijo de puta, ¿no? En el sentido de. Yo interactúo con muchísimas personas todos los días. El entrenador, ¿no? El entrenador interactúa con muchísimas personas todos los días. Y yo no puedo tener un error en ninguna de esas interacciones. Claro. Por más peregrina que pueda parecer, por más. Yo tengo que estar en plenitud mental todo el tiempo porque yo tengo que tratar con la misma calidez, con la misma capacidad, con la misma amabilidad al delantero que me hace 18 goles, al juvenil que juega menos, al entrenador de la sub-18 Y el que, descanso para eso es muy importante. vino a ver el yo entrenamiento. yo si no duermo, Vos tenés problemas que te yo te despertás juro, en la yo noche. si no duermo me caliento Le que- fácil. le querés- Y me doy cuenta y me siento mal. a eso voy. Al rato digo, pará, ¿por qué tuve esta reacción? Y me doy cuenta que es porque estoy mal dormido. Y no puedo no rendir, no puedo no estar en óptimas condiciones para no rendir. Ahora, quitando ese tiempo y todo el tiempo que yo estoy consciente, estoy trabajando. O sea, no estoy en el complejo. Sí. Pero, a ver, nosotros, por ejemplo, que ese es un hábito que nos inculcó el Papa y que yo pretendo continuar, mínimo 3 horas antes del entrenamiento el cuerpo técnico tiene que estar en la cancha, en el complejo. Eso quiere decir que si entrenamos a las 9, a las 6, como máximo, es el horario de llegada. Si llegás 6:01, llegaste tarde. Entonces, mejor llegás 5:30. Después hay quienes les gusta pasar por el gimnasio y hacer un poco de ejercicio antes de empezar a trabajar a las 6, ¿no? Entonces, entre las 5 y las 5:30, digamos, ya tenés que estar en el trabajo, te levantás a las 4:30. Nosotros nos vamos del complejo y ponele, depende del día. Hay días que después de comer
muchachos, levanten campamento porque vos también percibís cómo está Claro. la energía de tu gente cansancio. y ellos también Los necesitan. funcionarios, Y no todo el, todo. y no todo el mundo tiene la capacidad, a lo mejor, de estar enfocado, de estar al palo 12, 13 horas en el lugar de trabajo, ¿no? Pero lo normal es que vos no te vayas antes de las 3. Entonces estás llegando a las 5:30 y te estás yendo 3, 3:30, 10 horitas. 4 ahí. de la tarde. 11. Ahí, pero ese es el tema, ¿no? Claro. O sea, no existe que el entrenador te mande un mensaje a las 8 de la noche y le claves el visto o no le contestes. No existe. Ujú. Pero a nadie se le cruza por la cabeza tampoco, ¿no? Entonces, estamos disponibles 24 horas. Tengo cortitas para hacerte, Camilo, y de a poco vamos a empezar a redondear porque la verdad que ya estamos hace más de Hace una más hora. de una hora charlando, que lo tenemos acá, y Camilo. tampoco Te vamos. sacamos el sábado. No queremos robarte horas de sueño, ¿viste? Y está tu hijo por las ahí, dudas. aparte que le- No queremos robarte horas de sueño. Mirá. Mañana, si no, escuchame, le habla mal a Ferrín, se pudre todo. Lo tenés- Justo Gustavo, que es un tipo muy paciente. Ahí capaz que tengo un poquito de margen. crédito, de Ah, margen. tranquilo. No, a tu hijo le desarrollaste la paciencia porque está acá hace más de una hora mirando la entrevista ahí tranquilo. Está mirando el cortándose vacío. Está mirando el vacío. No creo que le interese nada de lo que se diga acá. porque vos te mantenés el acento uruguayo como si no te hubiera sido. Sí. ¿Y aquel? Aquel tiene la capacidad de dual. Ah, digamos, mirá, con se adapta. Con los amigos españoles. Cuando viene para acá habla uruguayo con y cuando los está amigos allá. españoles Bien, bien, pasa bien. al Inteligente. español y acá se maneja el Inteligente. uruguayo. Bueno, A cortitas. nadie le gusta que le hagan bullying por la No, forma por de hablar. supuesto, está claro, está claro. ¿Es un año bisagra en tu carrera? Porque es el primero como entrenador en jefe y sabés que puede llegar a ser una catapulta, pero también una tumba, no sé si llamarlo de esa manera, capaz que es demasiado, pero sí el hecho de decir, bueno, de acá me impulso a ser un entrenador importante en el mundo del fútbol, porque también, si no, esto es muy, a veces es muy injusto, pero es así, el técnico a veces se quema y después le cuesta volver. Sí, es así. Yo igual tampoco... y en esto quiero ser muy sincero y muy honesto. Yo no vengo a Liverpool pensando en voy a hacer un gran año y me catapulto. Ujú. Yo vengo a Liverpool pensando en qué tengo que hacer el 2 de enero para que las cosas salgan bien y el 3 de enero lo que tenemos que hacer para que sea un poquito mejor de lo que fue ayer y que el equipo vaya mejorando día a día. Yo no... Me queda muy lejos el pensar en el 2027 Perfecto. cuando tengo tantas obligaciones y tantas responsabilidades que me ocupan el día, que me ocupan el hoy. Entonces, no es mi objetivo, utilizar a Liverpool como una plataforma como para proyectarme y mostrarme. Sé que alguno puede pensar que esto suena a falta de ambición. No, de ninguna manera. Yo quiero hacer un gran año con Liverpool, pero porque es el desafío que me planteé ahora. O sea, proyectar es como una pérdida de energía. Querés No. enfocarte en lo que se te viene ahora y a partir de después se verá el futuro, pero ahora estás en esto. Yo tengo un compromiso y una obligación con Liverpool. A día de hoy tengo un compromiso y una obligación con la gente que confió en mí. Tengo un compromiso y una obligación con mi cuerpo técnico que confió en mí también y dejó los lugares en los que estaba para poder acompañarme en este camino. Tengo un compromiso y una obligación con cada uno de los jugadores que vayan a integrar la plantilla de ayudarlos, de ponerme a su servicio para ayudarlos a que sean mejores jugadores el 31 de diciembre de 2026 de lo que van a ser el 1 de enero de 2026 para que ellos puedan cumplir sus sueños y cumplir los sueños de su familia, ¿no? ¿Pretemporada es clave? ¿Es clave la preparación para afrontar los desafíos del año en cuanto al torneo? Y ahí también ato la otra pregunta, que es objetivo. Ya hablamos del tema de la Copa, y llegar finos a esos dos partidos que van a ser claves. Pero ¿cuáles son los objetivos que por ahí te trazás vos o te han mencionado desde el club para el torneo local y el campeonato uruguayo? No, a mí el club no me ha marcado ningún objetivo, pero porque creo que se sobreentiende los objetivos. El objetivo es ganar. Pelear lo más arriba que se El pueda y ser objetivo es ganar campeón. todos los partidos. Bien. Bien. Nosotros venimos con esa mentalidad, sin afán, reitero, porque
sin afán de vender humo ni nada por el estilo, pero creo que llegamos a un lugar en el que se ha ganado un club, que se ha ganado el derecho y se ha ganado el privilegio de estar en disposición de por lo menos exigirse a sí mismo estar en condiciones de competir, ¿no? Y ese es mi objetivo. Yo no sé si vamos a ganar, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance por contribuir a mejorar a cada uno de los jugadores, por contribuir a dejar a Liverpool en un mejor lugar del que lo encontramos, que es difícil, es muy difícil. Yo siempre digo lo mismo, decir el objetivo es ganar es una frase vacía, ¿sí? Es algo que es totalmente vacío. El objetivo es ganar, sí, claro. Es básico. El objetivo de todos los equipos es ganar, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que conseguir es dar continuidad a aquellos procesos que nos acercan a ganar, que ya están puestos en marcha en el club, de lo que hablábamos antes, ¿no? De que ya hay mucho terreno allanado. Y nosotros continuar y si podemos mejorar en esa mentalidad de que no hay un día más en la oficina. Ajá. Todos los días son el día número uno. El día número uno. Sí. O sea, cada día tenemos que venir a trabajar con la misma energía, con la misma determinación, con la misma rebeldía y con la misma ilusión que el primer día. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que estos jugadores y todo el mundo en el entorno de Liverpool entienda que tenemos que sufrir, que tenemos que estar dispuestos a trabajar, que tenemos que estar dispuestos a esforzarnos, tenemos que estar incómodos en la incomodidad. Bien. Porque el objetivo, más allá de ganar, tiene que ser transformarse. Si nosotros conseguimos tener esa mentalidad ambiciosa, ganadora, de querer ser mejores cada día, de construir un equipo que sea digno del cariño y la admiración de la gente de Liverpool, y si nosotros conseguimos hacer todas esas cosas que son necesarias hacer para construir un equipo digno del respeto de los rivales, vamos a estar mucho más cerca de ganar. Lo último, ¿ya te comunicaste con algún jugador del plantel o vas a tener una charla, por supuesto, el 2 de enero cuando recién te presentes en Loma de Zamora? De momento no me he comunicado con nadie. Perfecto. Camilo, la verdad que un placer. Muchas gracias por estos minutos, estas horas. La verdad que te hemos robado una gran parte del sábado. ¿Almorzaste ya? ¿Ya fueron a almorzar? Nosotros para organizarnos estamos bastante... No, me parece perfecto. La vimos toda la jugada. No te voy a decir que vayas a ver una serie porque ya veo que también es imposible, pero almorzar por lo menos con el Botija cada tanto hace bien. Ese bicho hay que meterle combustible. Hay que darle combustible. Un placer, Camilo. Muchas gracias por estar. Ahí estaba, señores. Camilo Esperanza, nuevo entrenador del Liverpool Fútbol Club para la temporada que viene. Me imagino, debo 1000 pausas, Martín. Dale, mandale candela. Hasta las 4 de la tarde estamos con Desde el Vestuario en este programa especial de sábado. ¿Quería decir algo? No, eso. Tanda urgente. Tanda urgente. Ya.